Gloria a Dios. El gran yo soy. Vamos a darle un aplauso fuerte a ese gran yo soy. Una vez más. En el nombre de Jesús, hoy estaré ministrando bajo el tema reprendiendo al devorador. Reprendiendo al devorador. Ahí donde está, quiero invitarte que cierres tus ojos para poner esta palabra en manos del Señor. Amado Padre, bendito Dios todopoderoso y maravilloso, te damos las gracias, Padre, por esta mañana, por este nuevo día que nos regalas, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, que ha venido a escuchar tu voz, a abrir nuestros corazones, Padre, para que tu palabra, Señor, entre en ella y haga como tú quieras, Señor amado. Padre, abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús, Padre. Reprendemos todo espíritu, Señor, de distracción, de sueño, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y te entregamos, Señor amado, el control de esta palabra de principio a fin, confiando, Señor, de que tú estás aquí en este lugar, respaldándonos, Señor, y estás en este lugar, Padre, y tu pueblo te adora en espíritu y en verdad, Señor. Gracias. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los pequeñitos pueden salir a sus actividades. Gloria a Dios. Bienvenidos, mis hermanos. Reprendiendo al devorador, porque ciertamente hay un devorador. Este tema el día de hoy es un tema sensible, es un tema muy criticado, incluso yo diría que es un tema hasta incómodo para enseñarlo, para predicarlo para nosotros los pastores. Porque ciertamente la única manera de poder reprender al devorador es con los diezmos y las ofrendas, y eso es dinero. Y bueno, tal vez tú no estarás de acuerdo conmigo, pero lo que te puedo decir es que no te conviene que tú estés de acuerdo con la palabra del Señor, que no estés de acuerdo con la palabra del Señor. Y este es un tema, como lo hacemos cada día en esta iglesia, que será desarrollado basado en la palabra de Dios como base, como iglesia cristocéntrica. Este es un tema bíblico, un tema que está en las Escrituras. Y hoy no vengo a hablarte con palabras de hombre, sino palabras de Dios. En el nombre de Jesús, yo pido al Espíritu Santo que sea Él que abra tu entendimiento en el día de hoy, que sea Él que te convenza de lo que tú tienes que hacer al respecto. Yo como pastor simplemente cumplo con transmitir su palabra, y que esa palabra llegue a tu corazón de una manera sencilla, que sea útil para tu vida y que al fin tú conozcas la verdad, porque será la verdad la que te haga libre. Que tú conozcas la verdad. Ella es la que te hace libre, nos dice su palabra. Y ciertamente Satanás ha satanizado este tema para que las personas se cierren a este mandato bíblico, porque es un mandato bíblico. El único propósito del enemigo es que tú vivas constantemente en un caos financiero, que tú vivas confundido con este tema y que seas parte de la creciente que cada día está viviendo este mundo y muchos seres humanos. Caos financiero, pobreza. Muchos hoy se preguntan, ¿por qué no me rinde el dinero? ¿Por qué no se me ve el dinero? ¿Por qué se me va tan rápido el dinero? ¿Qué pasa? Que no lo veo. Trabajo y trabajo y trabajo y nada.
vivir en pobreza, vivir en escasez, vivir inclusive permanentemente asfixiado económicamente, esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Ni está asociado a la bendición que Dios quiere para nuestra vida. Recuérdense, lo que es de Dios todo tiene que crecer. Al contrario, Dios estas cosas, lo que es pobreza, escasez permanente, miseria, el Dios lo asocia a maldición. Dios mismo asocia esto con maldición. Y lo dice desde Génesis capítulo 3, versículo 17. Lo dice Deuteronomio capítulo 28. Y hoy quiero decirte, hermano, que cuando nosotros como personas experimentamos problemas y maldiciones, hubo algo que lo provocó. Muchas veces nosotros somos responsables de esas cosas. El problema no llega solo, el problema no llega de la nada, algo lo provocó. Y quiero traerte Proverbios 26:1 para entrar de una vez en la palabra del Señor. Proverbios 26:1, si no tienes la Biblia, estamos en el monitor, dice así, palabra del Señor. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces dice su palabra que la maldición nunca vendrá sin causa. Es palabra de Dios. Y esa causa puede ser desobediencia, no escuchar la voz de Dios. Esa causa puede ser ignorancia. La palabra de Dios dice que por desconocimiento se perderá mi pueblo. La palabra también, pues eso puede ser incredulidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esa causa puede ser miedo que nos paralice y el diablo nos haga pensar que no puedo. Y sobre todo esa causa es falta de incumplimiento con lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Malaquías 3 nos habla claramente de las consecuencias de no diezmar y de no ofrendar a Dios. Pero también Malaquías nos da una respuesta muy clara y muy sencilla para ponerle un blindaje a nuestra economía. ¿Y cómo? Con el diezmo. Con el diezmo. Ese Dios que creemos, ese Dios que tú estás aquí, ese Dios que le sirve, Él ha establecido un principio espiritual para que provoque en nuestra vida bendiciones. Pero al no cumplir ese principio, también nos privamos como personas de recibir esa bendición. Si violamos la ley, entonces esa ley no puede estar a nuestro favor. Y Malaquías 3, desde el capítulo 3, del versículo 6 en adelante, nos dice así. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no lo guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Dice el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y después dice, malditos soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos quieren ser esa tierra deseable? Amén. Aquí Dios ha prometido que cuando tú eres un dador, que cuando estás plantado en la casa del Señor, Él abrirá la ventana de los cielos y va a derramar bendiciones sobre tu vida que tú no podrás ni contenerla. Porque dice hasta que sobreabunda. Y luego dice que Él va a reprender al devorador de tu causa. Esto significa que lo que iba a hacerte daño a ti, a tu familia, el que viene a devorar tu finanza y las oportunidades que se presenten, el que viene a causar colapso, Dios lo va a reprender. Él dice que lo va a reprender. Ahora, ¿cómo? Con el diezmo. Ahora, ¿qué es el diezmo? El diezmo históricamente nació como o estaba asociado a un impuesto que exigían los reyes para aquellas personas que convivían bajo su reinado. Todos los que tenían, hacía mercadeo, todo lo que entraba por su pueblo, por su puerto, por sus entradas, el rey imponía un impuesto para esas personas. Y bíblicamente Abraham fue el primero que estableció el diezmo. Cuando se presenta delante del rey Melquisedec, y le da el diezmo, pero no ya por una ley, sino por gratitud, porque había entendido que el Señor lo había guardado y lo había prosperado. Y él se presenta delante de Melquisedec y le entrega el diezmo, todo el diezmo por gratitud. Y luego ese diezmo se establece para el pueblo judío bajo la ley. Cuando Moisés subía al monte Sinaí, que bajó con las leyes, entonces allí se establece la ley del diezmo. Eso usted lo puede conseguir en Deuteronomio capítulo 14. Ahí está la ley. Se la dejo para su casa. El diezmo proviene del vocablo décimus, que significa la décima parte de todo. Es decir, esa décima parte es el 10% que nosotros recibimos. Por ejemplo, si yo recibo $300, el 10% son $30. Eso sería el diezmo, lo cual debo llevar al alfolí. Cuando yo doy por debajo de ese 10%, es decir, si me corresponde $30, pero yo doy 20, 15, yo estoy robando a Dios. Y entonces, por ende, viene la consecuencia de maldiciones, y dice su palabra que la maldición nunca llega sin causa. La ofrenda no tiene nada que ver con el diezmo. La ofrenda es otra cosa aparte, y la ofrenda es darle a Dios según nuestro corazón disponga del 90% que me quedó a mí. Es decir, con el mismo ejemplo, si yo recibí $300 por mi salario, $30 no son míos, lo llevo al alfolí y me quedaron 270. Entonces, de esos 270, yo vengo y dispongo un monto X y lo doy como ofrenda a Dios. Esto quiere decir que el diezmo expresa obediencia y la ofrenda expresa agradecimiento. Yo cobré, yo me gané, me honraron, me llegó como fuese X monto. Entonces yo aparté el 10%, este es tuyo, Señor, esto no es mío.
Y de lo que me quedó, vengo delante del Señor y le doy una ofrenda. Entonces, cuando yo vengo y doy mi diezmo, estoy siendo obediente al Señor. Y Dios recompensa la obediencia. Pero el que además de ser obediente, dice, gracias Señor, y de lo mío yo te doy. Entonces eso se llama ofrenda. De lo mío yo te doy. No del diezmo, porque el diezmo no es mío. De lo mío, Señor, de los $300, 30 son tuyos. Y de los 270, Señor, gracias por estos 270. Y yo, lo que diga mi corazón, te traigo una ofrenda por gratitud. Por gratitud ante el Señor. Aquí fui obediente por el diezmo, porque cumplo la ley. Y Dios me va a bendecir por ser obediente. Y si traigo el alfolí, Él dice que derrama bendiciones. Pero a su vez, si soy agradecido, le traigo ofrenda. Entonces, el diezmo es un mandato. Y como mandato se paga. Y la ofrenda es un acto de agradecimiento. Ahora, a Dios no le damos. A Dios le devolvemos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que todo es de Él. Todo es de Él. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo es de Dios, todo es de Dios. Entonces, cuando Él dice tráeme, trae el alfolí, no es porque Él necesita, sino porque Él quiere bendecirte. No porque necesita, sino porque quiere bendecirte. Porque quiere reprender tu devorador. Porque quiere abrir las puertas de los cielos a tu favor. Porque quiere que se vaya la miseria, la escasez y la pobreza de tu casa. Porque Él quiere también que tú aprendas a honrarlo a Él de lo que ya Él te dio. Eso, por eso te dice el Señor. No porque Él necesita. Porque dice por ahí, si yo tuviera hambre, no te lo dijera. Porque Él es el dueño de todo. Simplemente porque quiere bendecirte. Porque quiere probar tu corazón. Porque quiere que la miseria, el problema financiero que tú estás viviendo, no lo vivas. Porque no es su voluntad. Y para que aprendas a honrarlo a Él con lo que ya Él te dio. Porque lo que tú tienes no es producto de tu trabajo. Lo que tú tienes no es producto de tu negocio, te lo dio Dios. Te lo dio Dios. No, el sudor de mi frente. Dios dice la palabra que te da la fuerza para salir a trabajar. Necesitas el aire que produce Dios para respirar. Hasta el aire se lo debemos a Dios. No somos dependientes. No somos independientes, perdón. Somos dependientes 100% del Señor. Porque con un soplo de vida abres tus ojos. Pero si Él no quiere, no lo abre y ya. Entonces, todo depende de Dios. Todo viene de Dios. Y te lo dice también Juan 3:27. Juan 3:27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. No puedes recibir nada que no se te haya dado del cielo. Todo te lo da Dios. Todo viene de Dios y le pertenece. Pero Él dice, todo viene de mí. Yo solamente te pido que me reconozcas, que me des el 10% y tú te quedes con el 90% y entonces lo administres de manera que me des honra. Solamente reconóceme con esto. El 90% te lo dejo a ti. Administralo de una manera que me des honra. Entonces el 10% representa tu honra y fidelidad con el Señor. Representa el reconocimiento de que realmente Él es el Señor. Dígale al que está a tu lado, si diezma,
tus finanzas van a producir. Si diezmas, tus finanzas van a producir, así lo dice el Señor. Ahora, si no producen, es porque hay un devorador. Y son gastos improvistos. La nevera se me echó a perder por tercera vez en el mes. El niño vive continuamente enfermo y tengo que llevarlo al médico todo el tiempo. Gastos imprevistos. Se termina la garantía del carro y ¡pum! Un siniestro. El televisor se dañó, la garantía se venció. Gastos imprevistos. Llegó el 10º, qué bueno, ¡pum! Un gasto imprevisto. Eso se llama devorador. Eso se llama devorador. Y hay un devorador, lo dice la palabra. Y también tengo que decirte que es poderoso porque ni tú ni yo podemos reprenderlo. Solo lo puede hacer el Señor y lo hace cuando tú le das el diezmo. Él dice, yo reprenderé por ustedes el devorador. Ni siquiera nos dio el poder para hacerlo. Solamente lo reprendemos cuando entregamos nuestro diezmo. Y entonces Él se encarga de ponerle blindaje a nuestras finanzas. Pero el no darlo, acabamos de leer que dice, maldito con toda maldición. Es fuerte. Pero ahí lo dejó el Señor. A muchos no nos gusta, pero la palabra de Dios dice, si no das el diezmo, maldito será con toda maldición. Suena fuerte, pero ahí lo dijo el Señor. Mira la consecuencia tan grande por dejarte incitar por el diablo. Por eso muchas personas viven en pobreza, en miseria. No salen de una porque le están robando a Dios. Ahí está la causa. Ahí está la causa, le están robando a Dios. La gente cree que por venir al alfolí, no, si tú no vienes correctamente, estás robando a Dios. Dice en la 10ª parte que es el 10%. Pero también hay una promesa para todos aquellos que de todo corazón lo viven. ¿Tú sabes quiénes viven esto? Los judíos, los israelíes. Mire, los judíos, aunque no crean o no crean en Jesucristo, diezman. Y por eso donde van los judíos prosperan. Porque el Señor les cumple. A lo mejor no irán al cielo. El Señor dirá, aquí también te voy a cumplir. Porque no me aceptaste como tu hijo. Pero me estás diezmando, aquí te voy a cumplir. Desde pequeños los judíos enseñan a su descendencia a honrar a Dios, a diezmar. Y por eso donde ellos llegan, un judío donde llega es tan próspero. Y todo lo que rodea esa tierra, todo el mundo la desea. Todo el mundo ahorita tiene conflicto con Israel. ¿Por qué? Porque es una tierra bendita y próspera. Es un territorio pequeño, pero es uno de los exportadores más grandes del mundo de oro. Porque dice su palabra, serás una tierra deseada. Y por eso la desean los que están alrededor y por eso tienen tanta guerra con Israel. Porque es una tierra próspera. Porque cumplen a Dios con este mandato y con este principio desde chiquito. Y por eso usted no ve un judío en necesidad. Los judíos son prósperos. Y esto también aplica para cualquier hijo que le cumpla con Dios en este mandamiento. Porque tú eres el pueblo de Dios también. No solo quedó ahí en los judíos, sino en todo aquel que sea su hijo y le cumpla a Dios con este mandamiento, también será una tierra deseada. También será próspero. Dios, a través de su misericordia, se la deja caer a quien sea.
Él dice, aunque ustedes son infieles, yo permanezco fiel. Yo permanezco fiel y cumplo. Pero a aquellos que somos un poquito más fiel, nos va mejor. Porque hay personas que viven solamente de la misericordia de Dios. Hay otras que viven con la misericordia de Dios y el favor de Dios. Pero hay otros que viven con la misericordia, con el favor de Dios y la gracia de Dios. Porque el que le da a Dios dice, yo te estoy dando gracia y te estoy dando por gracia lo que por gracia he recibido de ti. Da gracia lo que por gracia recibiste. Da gracia. ¿En qué? En lo que recibes de Dios. En lo que Dios te dio. Ahora, ¿qué le vas a dar a Dios? Gracias. No, lo que Él te dio. Y te dice, llévalo al alfolí, llévalo a mi casa. Y es la única parte de la Biblia donde te dice, y pruébame en esto. Y pruébame en esto. A ver si yo no te voy a sacar de los líos en que te metes financieramente. Pruébame en esto. Y yo te voy a resolver tus problemas financieros. Cuando tú cumples conmigo, yo voy a cumplir contigo. Cuando tú diezmas, yo me voy a encargar de reprender al devorador por ustedes, dice el Señor. Yo lo voy a reprender. Lo dice el Señor. Cuando tú te ocupes de mí, yo me voy a ocupar de reprender a ese devorador que tienes encima. Si tú te ocupas de lo mío, yo me voy a ocupar de lo tuyo, te dice el Señor. Yo me voy a ocupar de lo tuyo. Todo lo que quiere venir a robar tu finanza, yo lo voy a apartar del medio, dice el Señor. Los levantamientos financieros que vengan contra ti, yo mismo lo voy a pelear. Esto es más poderoso de lo que la gente piensa. Este principio tiene que ser revelado por Dios. Ahora, pastor, ¿es con dinero? Sí, es con dinero. Pero el mundo te va a decir, no. El mundo te va a decir, en la iglesia te están robando. No. Somos nosotros que estamos robando a Dios cuando no entregamos los diezmos. Porque lo dice su palabra. Y el hacerlo nos trae maldición a nuestra vida y a nuestra descendencia. No somos nosotros que estamos robando, nos están robando en la iglesia. Nosotros estamos robando a Dios cuando nos damos el diezmo. Lo dice su palabra. Y eso produce maldición, es malo. Pero cada vez que tú te paras firme y le dices que no a lo malo, algo bueno entonces empieza a establecerte sobre tu vida. Cuando tú dices no, el Dios Todopoderoso empieza a derramar bendiciones en tu vida. Cuando tú recibes una oferta del diablo y le dices no, entonces el Señor dice, tranquilo, yo voy a pagar tu cuenta. Yo te voy a ayudar, no te preocupes. Pero tienes que cumplirle a Dios. Yo reprenderé al devorador, dice su palabra, por diezmar. Yo voy a reprender al devorador cuando tú diezmas. Yo voy a reprender al devorador porque has sido un hombre de fe que crees en mí. Entonces yo voy a proteger tu finanza. Porque yo lo prometí. Porque yo he dicho que si tú me cumples, yo voy a reprender a ese devorador de tu casa. Pero tienes que cumplirme. Porque muchas veces queremos la bendición, pero no queremos cumplir con la obligación. No queremos cumplir con lo que dice Dios que hagamos. Pero queremos ser prósperos. Queremos vivir bien, queremos tener economía, pero no le cumplimos a Dios. Así no es. Entonces cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo le voy a cumplir a Dios. Yo le voy a cumplir a Dios. Entonces su palabra empieza a cumplirse sobre tu vida. Se empieza a cumplir sobre tu vida. Gálatas 6:7.
Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo no puedo venir delante de Dios y decirle, Señor, abre la ventana de los cielos. Señor, multiplica mi finanza. Señor, reprende el devorador. Si yo no estoy diezmando, porque no puedo engañar a Dios. Ahí dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Pero los que diezman, los que le son fieles a Dios, nunca le falta nada, porque Dios bendice. Los que son fieles a Dios, nada le falta, porque Dios siempre va a suplir. Y más, lo dice su palabra. Ahora, una interrogante que me llegó a esta palabra, con mucha sinceridad. Aún diezmando y ofrendando, ¿han pasado ustedes por momentos apretados económicamente? ¿Te moriste? Porque lo que diezma y ofrenda, sabemos que tarde o temprano el Dios del cielo, el Dios del parto, va a abrir la ventana de los cielos y te va a bendecir. Tarde o temprano, la gloria sea para Dios. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero sí sabemos quién es. Porque el que siembra cosecha, y si usted siembra, usted va a ser bendecido. Tarde o temprano. Y una bendición abundante sobre tu vida. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Porque lo dice Dios. La matemática de Dios es increíble. Prácticamente Dios dice, dame para yo poderte dar más. Había un granjero que era fiel y diezmaba y estaba siendo prosperado. Y llegó un vecino que, wow, ¿qué está pasando? Este hombre en la misma tierra y produce. Y le dice a este granjero, ¿cuál es el secreto? Y él le dijo, no hay secreto, no hay secreto. Lo único es que yo agarro mi pala y echo en el cesto de Dios. Y llega Dios y agarra su pala y echa en mi cesto. Lo que pasa es que la pala de Dios es mucho más grande que la mía. Porque así es Dios. La matemática de Dios. El 10% jamás va a restar, se va a multiplicar en tu vida y en tu finanza. Así es Dios. Ahora, también hay muchos obstáculos para no diezmar. Y uno de ellos es el prejuicio. ¿Y qué hacen con los diezmos? Ese es uno de los prejuicios para no diezmar. Sustentar la obra. La obra se paga alquiler, servicio, luz, internet, mantenimiento, inversiones en equipo, ayuda al necesitado, se ayuda al necesitado. Compramos el agua que tomamos, el papel que usamos, los tratados que regalamos, el material con que estudiamos y otros. Eso se hace con los diezmos en esta iglesia. No puedo hablar por las demás, pero en esta iglesia eso se hace con el diezmo. Y aunque no hemos podido, escuchen esto, y aunque no hemos podido, debería hacerse sustentar con salarios dignos a aquellos que trabajan para la obra, porque así lo dice la palabra, a los pastores y a los servidores. El diezmo debería ser usado para sustentar al que trabaja en la obra. Sin embargo, en esta iglesia aún no hemos podido.
versículo. Es que a mí no me sobra el dinero. ¿Cómo voy a diezmar? Eso es un espíritu de mezquindad. Porque el verdadero agradecido dice, ante todas las cosas, primero Dios. Porque si me pongo a pagar el alquiler, si me pongo a pagar la luz, el colegio, los préstamos y todo lo demás, no me va a sobrar. Y por supuesto no voy a poder dar a Dios lo que Él ya me dio. Entonces estoy cayendo en robar a Dios. Y la causa maldición a mi vida. Y también dice, yo no le voy a dar a Dios la sobra. Porque Dios no se merece la sobra, porque Él tampoco me da la sobra a mí. Así que antes de todo, el fiel dice, yo pongo primero a Dios, dando mi diezmo y mis ofrendas, sobre todo lo demás. Y entonces Dios te va a sorprender. Entonces no solamente podrás pagar tus deudas, sino que te va a sobrar. Te va a sobrar. Otras personas dicen, esperaré tener más para poder diezmar. Y no es así. Nunca usted tendrá más. Y si le llega de más, entonces aparecerá el bendito devorador. No es cuando usted tenga más. Al contrario, la Biblia dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. No es cuando tengas más, la gloria sea para Dios. No es cuando tengas más. Él es fiel desde que ya Dios te está dando. Y Él te va a llevar a más. Ahora, ¿dónde debo llevar mi diezmo? Y yo le pregunto, ¿dónde usted se alimenta espiritualmente? Entonces, pastor, ¿estoy pagando por la palabra de Dios? No, la palabra de Dios no se paga, pero al Dios de la palabra se honra. Usted no paga por palabra, usted paga por honrar al dueño de la palabra y el que bendice su vida. No paga por la palabra. Usted cuando hace mercado, ¿a qué casa hace mercado? A su casa. Y Dios te dice, trae a mi casa para que haya alimento. Porque muchos se congregan en una casa, pero dan los diezmos en otra. El Señor te dice, en tu casa, en mi casa, donde te alimentas espiritualmente. Hay otros que dicen, yo mejor ayudo con el diezmo a mi tía, a mi abuelita y a mi mamá. Yo mejor con el diezmo, en vez de llevarlo al folillo, voy a ayudar. Al necesitado, hay mucha pobreza. Porque así lo siento en mi corazón. Porque así Dios me lo ha puesto en mi corazón. Es el diablo que te lo ha puesto en el corazón. Porque su palabra no es como tú pienses, no es como tú quieras. Él es claro y dice, trae los diezmos al alfolí a mi casa. Al alfolí, dice el Señor. De tu 90% ayudas a quien tú quieras. Y eso se llama ofrenda. Y dar ofrenda es buenísimo, porque eso agrada a Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. Al que más da, más se le dará, dice la palabra. Pero no podemos ser Robin Hood. No podemos, porque usted no ayuda con lo que tiene presupuestado para pagar el alquiler. Entonces tampoco lo haga con el diezmo, porque no es suyo, le pertenece a Dios y déselo a Dios. Ayude con lo que le queda, con ese 90%. Es que yo creo, pastor, que ahí en la iglesia como que están, miren los pastores, carros, casa.
Yo le voy a hablar por esta iglesia. Aquí no vivimos del diezmo, aunque es un mandato bíblico. Al contrario, traemos, y para la gloria y honra de Dios, más del 10%. Y no porque nosotros somos más buenos que ustedes, sino porque el Señor así lo ha puesto en nuestro corazón, porque Él dice que Él pone el sentir como el hacer. ¿No será más bien que la prosperidad que usted está viendo, no será más bien que están siendo bendecidos porque le están siendo a Dios cumpliendo este mandamiento? ¿No será más bien eso? ¿O es que la prosperidad que habla Malaquías no incluye a los pastores? Porque no pueden ver un pastor se está robando. Mire, la promesa de Malaquías es para el pastor, o llámese como se llame, para todo aquel que le cumpla a Dios, entonces Dios le va a cumplir a él. Dios le va a cumplir a él. Porque Dios cumple sus palabras. Personalmente, ustedes saben que este año Dios a mí me bendijo con casa y carro nuevo. Cosa que ni busqué. Y cosa que no tuve que desembolsar ni $1, ni un centavo. Solamente tuve el favor y la gracia de Dios. Esas son las cosas que hace Dios. Y que usted debe preguntarse, ¿por qué aquel hermano? Pregúntele. Porque seguramente le está cumpliendo a Dios. Usted no necesita el dinero, usted necesita el favor y la gracia de Dios cuando usted le es fiel a Dios. Ni un centavo salió de mi bolsillo. La gloria sea para Dios. Además, hermano, cuando usted viene al alfolí, usted se lo está entregando a Dios, no a los pastores. Y será Dios el que te va a bendecir. Lo que sí te puedo decir es que en nuestra iglesia, aunque el diezmo es un mandato, aunque el diezmo es una ley, nunca, escuche bien iglesia, amigo y hermano, nunca en esta iglesia será una obligación. Nunca será una obligación. Dios nos libre de caer en eso. Y venga sobre nosotros castigo si caemos en perversión de esas cosas o de agarrar del tesoro de Dios. Dios nos guarde de esas cosas. Tal vez piensa que el propósito del mensaje de hoy era para levantar finanzas a la iglesia. Tampoco. Esta iglesia seguirá creciendo con tus diezmos o sin tus diezmos. Solo queremos que tú seas bendecido y que tus finanzas sean protegidas. Solo deseamos eso, que tú seas prosperado porque es el deseo de Dios. Dios no quiere bendecir a unos poquitos, Dios quiere bendecir a toda la iglesia. Pero para eso toda la iglesia tiene que serle fiel a Dios. Aquí llegamos a pies y ahora yo veo carros y carros. Veo gente prosperar con negocios y sé que no tenían plata. Pero seguramente le han sido fiel a Dios en lo secreto y Él recompensa públicamente. Lo dice su palabra. Pablo decía, no estoy buscando dávida. No estoy buscando que ustedes den más ofrenda. Lo que estoy buscando es que aumente las cuentas de ustedes. Decía Pablo. El que se pierde la bendición es aquel que no diezma. Y aquel que no diezma es el que más critica. Pero allá esa persona. Esta iglesia va a avanzar. Dígame por qué. Porque esta iglesia es de Dios y Él es el dueño del oro y la plata. La gloria sea para Dios.
Él es el dueño del oro y la plata. Él seguirá multiplicando. Así como multiplicó los 5 panes y 2 peces que fueron multiplicados en sus manos y el pueblo fue que llevó esos panes. Así Dios seguirá multiplicando la finanza de esta iglesia y seguirá bendiciendo a aquellos que le sean fieles. La gloria sea para Dios. Qué tremendo. Cuando Él multiplicó los panes, fue un niño que salió, esto es lo que tengo. Y llegó el Señor y lo que dio, lo multiplicó. Ahora, ¿para quién multiplicó los panes? Para el mismo pueblo. Para el mismo pueblo, porque si hubiese tenido hambre, Él se va y agarra una mata y da. Pero Él lo multiplicó para el mismo pueblo. Lo que te quiero decir es que lo que Dios te está pidiendo es para devolvértelo el doble, el triple y aumentar tu finanza. La gloria sea para Dios. Y voy a ir finalizando. Recuerda algo importante, iglesia. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. El dinero y la riqueza no se pueden convertir en un ídolo en tu vida. A Dios debe pertenecerle el primer lugar de tu corazón. Tú tienes que reconocer que la iglesia es también tu responsabilidad. Esta iglesia no son nuestra, esa iglesia es de todos, porque todos somos la iglesia. Tú tienes que reconocer que esta es también tu responsabilidad. No ames al dinero. Piérdele amor al dinero. Ama a Dios y no la bendición. Ama a Dios y no al dinero. Cuando Dios vea que usted ama más a Él, cuando Dios ve que usted ama más su reino, cuando Dios ve que usted ama más su obra, cuando Dios ve que usted ama más el propósito, prepárate para ver milagros sobre tu vida que jamás en tu vida hayas visto. Prepárate. Cuando Dios vea que tu corazón ya no está en dinero, Dios entonces empieza a bendecir tu vida. Pero si tú estás diezmando y en tu corazón está el dinero, no puedes servirle a dos amos. No funciona así. Funciona de corazón, Señor. Yo te lo entrego porque tú te lo mereces. Yo no te entrego diezmo para que me des, te lo entrego porque ya tú me has dado, porque tú has sido bueno. Y entonces Dios empieza a obrar. Y cuando no te das cuenta, empiezan las cuentas a aumentar. Porque así es el reino de los cielos, que comienza pequeño y se hace grande. Hermano, no hay razón para dudar. Porque si de algo usted tiene que estar seguro, es que Dios siempre va a cumplir su parte. Dios siempre va a cumplir. Y si tú no le has sido fiel, hoy es un buen día para comenzar a serle fiel a Dios con tus diezmos y tus ofrendas. Porque Dios quiere multiplicar tu finanza. Porque Él quiere reprender al devorador, ese que te tiene estancado económicamente. Dios lo quiere reprender y apartarlo de tu vida, de tu casa. Él quiere que dejes de vivir de la misericordia de Dios y empieces a vivir en su favor, en su gracia y en aumento. Ese es su propósito. Hoy te digo, atrévete a diezmar. Atrévete a ofrendar. Atrévete a creerle a Dios y Él te va a multiplicar. Porque si lo hacemos, Él promete que va a abrir la ventana de los cielos. Que va a reprender al devorador. E incluso va a restaurar todo lo que el devorador te haya quitado. Eso lo hace Dios cuando tú le eres fiel a Dios. Póngase de pie. Cuando diezmes, iglesia, no lo hagas por impulso. El diezmo es planificado.
Desde que tú lo recibes, ya tú dices, Señor, esto es tuyo, lo guardo y en el siguiente servicio lo trae. No lo hagas por impulso. Hazlo por sabiduría. Y así le estarás demostrando a Dios que no eres un ser emocional, sino un ser espiritual y sabio. Cuando tú diezmas de corazón, estás invirtiendo sabiamente en el bienestar financiero de tu casa y de tu generación y de tu familia. Y hoy quiero decirte, si también tú le has sido fiel a Dios y tal vez no has visto eso que Él tiene preparado para ti, si todavía no has visto todo su resplandor de lo que tiene para ti, quiero decirte, sigue creyendo, síguelo haciendo, no lo dudes, porque Dios te va a bendecir, Dios te va a engrandecer, Dios te va a levantar, Dios te va a prosperar como solo Él sabe hacerlo. Solamente quiero pedirte, confía en sus promesas y descansa en su palabra. Que hoy podamos decir, Señor, perdóname si te he robado, Señor amado. Señor, perdónanos. Hoy quiero pedirte perdón, Señor amado. Y hoy quiero empezar a serte fiel. Porque quiero retarte, Señor. Quiero empezar a creer en este principio que tú has establecido. Yo no puedo orar por ti para que Dios reprenda el devorador porque no puedo hacerlo. Dios no puedo decirle, Señor, multiplica su finanza, porque solo lo va a hacer Dios cuando tú le seas fiel con los diezmos. Pero sí puedo decirle a Dios, ayúdale a serte fiel, Señor, en este mandato. Señor, ayuda a este pueblo que te sean fiel, Señor amado. Que tú puedas abrirle el entendimiento y su corazón, Padre. Que ellos puedan entender, Padre, que tu palabra es verdad. Y que la verdad, Señor, de este principio me hará libre de la escasez, de la miseria, de vivir asfixiadamente, económicamente, de las deudas. Y hoy, Señor, quiero hacer un pacto. Hoy quiero empezar a hacerte fiel, Señor amado. Gracias porque hoy has hablado a mi corazón y me has hecho entender este principio. Hoy sé que es un diezmo, hoy sé que es la ofrenda. Y voy a presentarme delante de ti, Señor, porque lo que yo tengo ha venido de ti, Señor amado. Padre, gracias por este pueblo, Señor. Padre, que esta semilla, Señor, quede guardada en cada corazón, Padre. Señor, que ellos puedan atreverse y empezar a creer en ti, Señor amado. Señor, que sea revelado a cada corazón este principio, Padre. Porque estoy seguro, Señor, que tienes muchas bendiciones preparadas para cada uno de estos hermanos, Señor, cuando empiecen a honrarte, Señor amado. Padre, sé tú obrando en sus vidas, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tus infinitas bendiciones, Señor. Señor, tú eres el dueño de mi vida, de mis finanzas, y todo te lo pongo en tus manos, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, Padre, por haberme ayudado en esta palabra, Señor. La cual, Señor, las puse en el corazón, Señor amado. Y tú serás, Señor, que la hagas germinar en cada corazón, Padre. Porque el crecimiento te corresponde a ti, Señor amado. Gracias por ser mi ayudador, Señor amado. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, mi Señor. Y le regalamos un aplauso a nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga.